Me presento, soy Milayane Osío y soy estudiante de Derecho. Curso segundo trimestre de dicha carrera en la UBA, Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación voy a defender a través del siguiente video dos temas asignados académicamente de la asignatura Historia y Evolución del Derecho 2, tutoriada por Dulce María Morgado. Los puntos a tratar son: tema 3. Las obligaciones conjuntas o mancomunadas. Este tipo de obligaciones se dividen en tantas partes cuantos sean los sujetos, activos o pasivos. Lo fundamental es que al dividirse en ellas surgen tantas obligaciones independientes cuantos sean los sujetos. Existen dos tipos, activo y pasivo. Activo: cada acreedor puede exigir separadamente la parte que resulte de dividir el contenido de la prestación por el número de acreedores. Pasiva: cada deudor solo puede ser demandado para el cumplimiento de la prestación debida en la porción que le corresponda. La obligación mancomunada nace en el derecho romano. Lo normal era que no hubiera más de un solo deudor y un solo acreedor. Sin embargo, puede que haya varios deudores y varios acreedores o ambos. Obligaciones mancomunadas. Pluralidad de acreedores. La prestación se fragmenta en varios créditos independientes que recaen sobre una parte de la misma. El derecho romano presume iuris tantum, admite pruebas en contrario. Dos cosas distintas. En primer lugar, que la obligación mancomunada en principio no es divisible. En segundo lugar, la división entre los acreedores debe hacerse por partes iguales. Pluralidad de deudores. La obligación se divide en tantas deudas como deudores haya. Como ya señalamos, en mancomunidad de acreedores se presume iuris tantum, ya que la obligación es divisible y además que la división lo es en partes iguales. En el derecho romano se consideró que se producía automáticamente la solidaridad cuando el objeto o prestación fuera indivisible y existiera una pluralidad de sujetos. La indivisibilidad da lugar a que cuando exista una pluralidad de sujetos obligados, estén todos a colaborar en la ejecución de la prestación. La obligación solidaria: cada uno de los deudores está obligado a realizar por entero la prestación y cada uno de los acreedores puede exigir también la prestación íntegra. Las obligaciones solidarias pueden nacer también de tres fuentes: contrato, testamento y ley. Solidaridad activa: es cuando la deuda aparece a favor de dos o más personas. Cada una de ellas se tiene como apoderadas general de la otra y está habilitada para realizar el cobro total de la deuda. Solidaridad pasiva: permite el derecho de elegir entre los codeudores al de mayor solvencia y en caso de solvencia de alguno de los codeudores, esa situación es soportada por los demás codeudores y no por el acreedor. Características: A. Surge de un acto puramente criminal. B.
la litis contentatio que afectaba a uno de los deudores, insolidum, no libera de responsabilidad a los demás deudores. C. El deudor que pagaba con un recurso llamado acto prosocio en contra de los demás deudores. D. Existen tantas obligaciones como sujetos. Diferencia entre las obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias. Mancomunadas. Cada uno de los acreedores solo puede o reclamar del deudor la parte que le corresponde en el crédito. Mancomunidad activa. Cada uno de los deudores solo está obligado a cumplir la parte de la deuda que le corresponde. Si uno de ellos es insolvente, las demás estarán obligadas a suplir su falta. Mancomunidad pasiva. Cualquiera de los acreedores podrá reclamar del deudor o de cualquiera de los deudores en su caso. La íntegra prestación, objeto de la obligación. Solidaridad activa. Solidaridad pasiva. El deudor que haya cumplido con la prestación tendrá derecho a que los restantes deudores solidarios le abonen la parte correspondiente. Diferencias entre las obligaciones solidarias y las indivisibles. 1. Herencia. La indivisibilidad si se transmite a los herederos. 2. La solidaridad no se transmite a los herederos. 3. Extinción de la cosa debida por culpa de un deudor. 4. La obligación pasa a considerarse divisible. La solidaridad persiste. Fuente. La indivisibilidad resulte de la naturaleza propia del objeto prestado o por voluntad propia de las partes. Exigibilidad. Cada acreedor exige la cuota de crédito que le corresponde. Cada deudor exige la obligación por entero. Pago. Cada deudor cumple la obligación correspondiente a su cuota de deuda. Cada uno de los deudores cumple la deuda por entero. Colaboración. Los deudores pueden llegar a entenderse y colaborar para cumplir la obligación conjuntamente. Tema 4. Obligaciones a término. Se tratan de un plazo establecido para el cumplimiento de estas y no podrán exigirse antes de ese día, cierto y determinado. Si bien puede anticiparse el vencimiento de la obligación o renuncia al plazo por beneficiario del mismo, por convenio de las partes o por prestarse determinadas circunstancias, es aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Por lo tanto, es el acontecimiento futuro de realización cierta del cual depende de la existencia, nacimiento o la extinción de una obligación. Artículos 1211 al 1215 del Código Civil venezolano. Clase de términos. Según afecte el cumplimiento, la extinción de la obligación. Término suspensivo y término extintivo. Suspensivo es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la extinción de una obligación.
En cuanto a la certeza del término, término cierto y término incierto. Término cierto es aquel acontecimiento que se sabe su ocurrencia y cuándo va a ocurrir. Término incierto, aquel acontecimiento que positivamente se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Por su origen, el término puede ser convencional, legal o judicial. Convencional es el establecido por las partes que son libres de fijar tal modalidad. Legal es aquel establecido por la ley. Judicial es el que impone el juez a falta de estipulado por las partes. Caducidad del término. Existen situaciones en las cuales el legislador, en protección de los derechos del acreedor, hace cesar los beneficios que el término puede producir al favor del deudor. El artículo 1215 del Código Civil venezolano expone al respecto. Si el deudor se ha hecho insolvente o por actos propios, hubiera disminuido la seguridad otorgada al acreedor para el cumplimiento de la obligación, o no le hubiera dado la garantía prometida, no puede reclamar el beneficio, el término o plazo. Diferencia entre el término y la condición. Entre el término y la condición existe una diferencia fundamental. Mientras la condición está constituida por un futuro e incierto, el término radica en un acontecimiento futuro pero cierto. La doctrina señala otras diferencias según el respectivo carácter de las modalidades. Así tenemos que distinguir entre el término y la condición suspensiva, y entre el término extintivo y la condición resolutiva. Esto es todo, gracias por su atención.